Tenga muy buenos días, muy buenas tardes, querida maestra. Es un gusto para nosotros compartir un poco sobre lo que es este tema, sobre la teoría cromosómica de la herencia. Como se sabe, la teoría cromosómica habla sobre genes, herencia, entre otros, etcétera. Entonces, mis compañeras y yo les vamos a hablar un poco sobre lo que es la teoría cromosómica. Las integrantes de mi grupo, las que les van a impartir un poco son Lizzy Gisela Hernández, Sandra Nicole Vázquez y su persona Abigail Enríquez. Así que mi compañera les hablará un poco sobre la teoría cromosómica. La teoría cromosómica se dice que en las leyes de Mendel se habla de las características biológicas se transmiten de generación en generación a través de los factores hereditarios. Podemos resumir la teoría en 3 puntos. En los factores hereditarios o genes se localizaban en cromosomas. Los genes se disponen linealmente en los cromosomas uno detrás de otro y todos los genes de un mismo cromosoma están ligados y se transmiten juntos. El descubrimiento demuestra la teoría cromosómica. En 1902, Bloom descubrió que algunos insectos, los machos presentaban un número impar de cromosomas. En 1903, Sutton comprobó la existencia de cromosomas homólogos, uno procedente de la madre y otro del padre. En el mismo año, Sutton y Boveri observaron la semejanza entre la herencia de los factores hereditarios y el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis. En 1910, Thomas Morgan en su material observó que los 4 pares de cromosomas de que estaban dotados, todos eran individuos, 3 pares iguales en ambos y en los denominados autosomas y en el cuarto eran diferentes. Bueno, yo le voy a hablar lo que hizo él. En el macho, el cuarto par de cromosomas se diferenciaba entre sí. Si uno lo llamó X y a la otra y lo denominó heterocromosomas o cromosomas sexuales. A la hembra le colocó XX y al macho XY. Así es, en efecto, Morgan definió así como a la hembra XX, el macho XY, ya que tenían 3 pares iguales y un par no era igual. Entonces, asimismo, Morgan y su acompañante con sus experimentos demostraron la asociación entre genes y cromosomas específicos. Entonces, y esos caracteres se heredaban juntos. Entonces, definió que los grupos de genes responsables de las características se llaman genes ligados, porque en la cola del gen va el ADN, entonces por eso lo definió como genes ligados. Además de las conservaciones citológicas, definió el cruzamiento. Ahí nace el cruzamiento que se llamaba crossing over. Ese cruzamiento podemos definirlo como en esta imagen. Aquí tenemos un ejemplo de monohíbrido, que se habla de una característica. En esta característica se hizo el cruzamiento para definir plantas amarillas y plantas verdes, quiénes eran dominantes y quiénes eran recesivas. Entonces, definimos de la altura, el color de las plantas. Entonces, se decía que el 75% era dominantes, color amarillo, y el 25% era dominante, heterocigoto, era 25% recesivo, color verde, ya que el recesivo se dice que es heredado por sus madres y el dominante por los padres. En este caso de las plantas se podría decir que el dominante es el cromosoma XY y el recesivo XX. Como decía mi compañera, en efecto, las mujeres se definió que tenían X y al hombre XY, ya que las mujeres, ya que en un experimento de la mosca se denominó que las moscas solo tenían 3 pares iguales y un impar. Entonces se definió como los hombres XY y a la mujer XX. Por ese motivo se dice que la mujer es de sexo homogénico y el varón heterogamético. La mujer es sexo homogamético y el varón heterogamético.
La herencia de los genes citada en los cromosomas sexuales se le conoce como herencia ligada al sexo. También se dice que una de las primeras evidencias de la herencia ligada fue un experimento. Ese experimento lo llevaron a cabo y pudieron demostrar el sexo de ellos. Fueron unos estudios entre unas moscas de color, una mosca de ojos color fruta de Drosophila, que una característica de ellas era dominante, y sus ojos eran rojos brillantes, y al cierto día de los experimentos descubrieron una colonia de moscas con ojos blancos y un mutante. Como pueden observar en ese, tenemos mosca mutante. Entonces, esos descubrimientos llevaron a cabo de que había una característica dominante y pudieron hacer el cruce para definir cómo se compartían las características entre ellos. También tenemos un ejemplo que es el primer esquema donde podemos hablar el cruce de una característica. Entonces, se dice anteriormente que en las mujeres ese número, un número, el X es un número par conformado por cromosomas iguales, mientras que un varón tiene diferentes, un X y un Y. Entonces, durante la formación de los gametos, las mujeres siempre van produciendo óvulos X, mientras que el varón va produciendo espermatozoides X también. Y la otra mitad, pues ya se sabe que no es un cromosoma par. Entonces, por ese motivo se dice lo anterior, que una mujer es homogamético y el hombre es heterogamético. Entonces, tenemos aquí el cruce de las moscas, que un macho de esos tiene ojos blancos y la hembra tiene ojos rojos. Entonces, en la primer filial podemos observar la imagen que tenemos las hembras ojos rojos y el macho ojo blanco. Entonces, al hacer el cruce pudieron definirlo y pudieron encontrar a la característica que se dice que es dominante. Y me imagino que las demás eran recesivas. Siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva podemos observar el esquema número 2. El esquema número 2, filial número 2, entonces, también tiene un cruce de una característica, que en otras palabras se podría decir que las hembras tenían ojos blancos y que la característica se comportaba más o menos igual del recesivo típico. Entonces, porque hay hembras con ojos blancos, sí eran ojos rojos en esa filial 2. Entonces, con esas corporaciones y esas formulaciones que hicieron con la hipótesis de cruzamiento, pudieron descubrir que el gen para el color de ojos es dado solamente el cromosoma X, ya que eran ojos rojos las hembras, pasaron a ser ojos blancos porque compartieron cromosomas. Entonces, para los ojos blancos debería ser en realidad un recesivo, dado que todas las moscas de la filial 1 eran ojos rojos. Entonces, se determinaba que la hembra era heterocigota. Entonces, debería tener ojos rojos y su descendencia debería ser recesivo, pero siempre serían ojos blancos, ya que en cromosomas no hay alelos para el color de ojos. Entonces, agregando los esquemas A y B, agregando los esquemas A y B, se podría observar bien el genotipo y se podría ver con más claridad. Como ven en la imagen que le estamos presentando, tenemos los dos esquemas, la filial 1 y la filial 2, donde en la filial 1 las moscas tenían ojo rojo y en la filial 2 pasan a ser ojos blancos. Entonces, se dice que experimentos se introdujeron con el concepto de características ligadas, que pueden ser esas características son muy importantes tanto como en los animales, plantas, así mismo de nosotros los humanos. Entonces, se sabe que una característica tiene mucho compartimiento, tanto como el padre, madre, tanto como en los cromosomas XX y XY. Entonces, algunas en los animales se pudieran ver cómo se compartía el color de ojos. Entonces, en los humanos también podemos compartir lo que son enfermedades, rasgos hereditarios, entre otros. Entonces,
En la siguiente diapositiva podemos mostrar una característica hereditaria en nosotros los humanos que se podría considerar como una enfermedad y podría ser la hemofilia A. Entonces se dice que la hemofilia A es un trastorno de coagulación sanguínea en el cerebro y que constituye un caso hereditario recesivo. Fíjense bien, recesivo. Cuando decimos recesivo podríamos referirnos hereditario de la madre. Entonces, esa enfermedad es ligada al cromosoma sexual X y que se puede presenciar con una coagulación sanguínea ligada bastante. Entonces, se detiene con rapidez en las hemorragias y las lesiones menores y procede a hacer una hemofilia que podría ocurrir entre rasgos hereditarios. El otro ejemplo podríamos tener el daltonismo, que también es una condición hereditaria. Es una enfermedad, no es una enfermedad tan grave, pero es una enfermedad hereditaria. Es ligado al sexo, en la cual el individuo confunde los colores de afección de su nombre científico. Esto lo descubrió el científico el inglés John Dalton. Entonces, ese tipo de herencia ligada al sexo es cuando el gen es dominante, porque el carácter es transmitido por las madres a todas las descendencias y por los padres solamente a las hijas. Entonces, cuando los genes son recesivos, el carácter es transmitido de madres a los hijos. Y cuando son dominantes, se podría decir que son transmitidos de padres a las hijas, a las niñas. Entonces, tendrán esa característica si el padre también la tuviera. Entonces, aquí hemos concluido que los cromosomas XX y XY son dominados porque tal vez solo tienen 3 pares comunes y uno impar. Entonces, se podría decir que la teoría cromosómica es una variedad importante para todos nosotros para investigar, para saber nuestros rasgos, si los hereditamos o si los engendramos o los sacamos, como se podría decir, de nuestros padres o nuestras madres. Entonces, esto es muy importante para nosotros que lo sepamos y lo mantengamos siempre en mente. Entonces, asimismo, le agradecemos a la licenciada Doris Cuellar por todo el esfuerzo que ha hecho con nosotros durante este año, por todas las enseñanzas que nos dio. Muchas gracias, profe. Gracias a usted también por prestarnos atención en esta exposición. Y gracias a nuestros compañeros también. Gracias por su atención.